Buenos días y bienvenidos al webinar sobre actualidad en el sistema multilateral de comercio, análisis sectoriales y perspectivas a futuro. Agradecemos al Departamento de Formación y de Capacitación de la Bolsa de Cereales, la Fundación INAI, AFASIA, por su apoyo en la realización de este webinar. Hoy van a estar exponiendo María Belén Gracia, María Agustina Toñola y Nelson Illescas. Belén es abogada graduada de la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Internacional Público, es magíster en Derecho y Economía de la Universidad de Ditela y tiene una maestría con especialización en Comercio Internacional e Inversiones por la Universidad de Maastricht de Países Bajos. Actualmente se desempeña como consultora independiente en Derecho Internacional Económico y Comercio Internacional para diversas organizaciones, entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo. Belén fue directora de Política Comercial con el Mercosur y ALADI en el Ministerio de Producción de Argentina, rol en el que tuvo a su cargo negociar cuestiones relativas a la política comercial intra-Mercosur, así como con terceros socios comerciales. Belén también es docente de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires, miembro del Grupo de Estudios sobre Escenarios Globales del CARI y del Foro de Abogados en Comercio Internacional de Argentina, y es colaboradora y editora del blog especializado en comercio internacional de Trade Expertise. Agustina es abogada y graduada de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Derecho Administrativo y Derecho Internacional Público. Estudió en la Universidad de Texas en Austin y en 2 emisiones del curso intensivo de Southwestern Law School en Buenos Aires. Se desempeñó como profesora de la UBA en Derecho Internacional Público. Desde 2015 se desempeña como abogada de comercio internacional del Grupo Techint, realizando tareas relacionadas con remedios comerciales establecidos en tratados de la Organización Mundial de Comercio, incluido el régimen de subsidios y medidas compensatorias, acuerdos comerciales preferenciales y medidas internas como la aplicación de la sección 232 en Estados Unidos. Además, es becaria en el curso intensivo de posgrado en Derecho y Política del Comercio Internacional del Instituto de Graduados de Ginebra en colaboración con el Ministerio de Educación de la Nación. Agustina también es integrante del Foro de Abogados en Comercio Internacional de Argentina desde su fundación. Nelson se desempeña como abogado y consultor en temas relacionados al derecho internacional y las negociaciones agroindustriales. Es director en la Fundación INAI y autor de artículos y trabajos para publicaciones nacionales e internacionales sobre comercio agroindustrial, negociaciones, medio ambiente y solución de controversias. Nelson es profesor de la Universidad Austral y la Universidad Nacional de La Plata. Además, es miembro consultor del CARI y de FASIA. Muchas gracias a los expositores y a todos los presentes por su participación en el webinar de hoy. Muchas gracias, Florencia, por las presentaciones, y agradezco también de nuevo a la Bolsa de Cereales, a Fundación INAI y a FASIA por invitarnos a participar de este webinar y por la colaboración en la organización. Bueno, entonces vamos a comenzar. Les pido si pueden pasar a la primera slide. En mi presentación yo me voy a referir específicamente a los temas de regulación de subsidios en la OMC, dando un marco general, y después a cuestiones que tienen que ver con pendientes en la regulación de subsidios o cuestiones quizás más controversiales, como son el tema específico de subsidios agrícolas, que va a estar cubierto por Nelson. También algunas cuestiones de subsidios industriales que Agustina nos va a mencionar en su presentación. Y yo específicamente voy a cubrir el tema de subsidios a la pesca, que tenemos novedades después de la última conferencia ministerial de la OMC, y subsidios relacionados con la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático, o que podemos conocer como subsidios y sostenibilidad medioambiental. ¿Qué pasa con ese tema, ya que está teniendo bastante ímpetu en el último tiempo de la mano de algunas medidas relacionadas con la protección medioambiental y la mitigación del cambio climático? Así que esa va a ser el orden de la presentación, de mi presentación en particular. Y ahora sí, como para dar un marco general, si podemos pasar a la slide siguiente. Aquí tienen
algunas de las normas de la OMC que regulan sobre este tema, en particular el Acuerdo General de Aranceles de 1994, en sus artículos 6 y 16, cubren el tema de subvenciones, también el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, y el Acuerdo sobre la agricultura más el Acuerdo de Nairobi. Por el Acuerdo de Nairobi se prohibieron los subsidios a las exportaciones agrícolas, algunos de ellos, y se distinguen de las medidas internas de apoyo a la agricultura. Nelson se va a referir más sobre ese tema, por lo cual yo no lo voy a abordar en esta presentación. En general es importante, para tener el marco regulatorio de la OMC, es importante señalar que estas reglas no establecen una provisión general de los subsidios. Algunos de estos subsidios están prohibidos y otros son accionables, ¿no? Pero como recordó el órgano de apelaciones de la OMC en el caso de madera blanda en el 2004, el objetivo en realidad de uno de estos acuerdos, que es específicamente el acuerdo sobre subvenciones, es tratar de fortalecer y mejorar las disciplinas que tenía el GATT relacionadas al uso de subvenciones y medidas compensatorias, pero al mismo tiempo darle la posibilidad a los miembros de la OMC de, bajo determinadas condiciones, imponer o tener la posibilidad de imponer subvenciones en sus regulaciones internas. Es importante quizás que comencemos con una definición para dar un marco a este webinar de qué considera la OMC que es una subvención o un subsidio. Nos vamos a referir a estos términos como sinónimos, ¿sí? Entonces en la siguiente slide, perfecto, muchas gracias, Agus. Acá ya ven cuáles son los elementos claves de la definición de subvenciones. Tenemos por un lado que tiene que ser una contribución financiera de un gobierno o de cualquier otro organismo público en el territorio de un miembro. Además tiene que haber algún tipo de forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios. Estas son dos condiciones, digamos, que pueden ser alternativas. O es una contribución financiera o alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios. Pero sí o sí tiene que haber un beneficio y además la subvención tiene que ser específica, ¿sí? Cuando no tenemos una subvención, ¿en qué casos no tenemos, por ejemplo, una subvención específica? Es cuando, por ejemplo, esta subvención está disponible dentro de una economía de manera amplia y entonces no va a estar distorsionando la asignación de recursos dentro de esa economía y por lo tanto no van a ser aplicables las reglas de la OMC, en particular del acuerdo de subvenciones, ¿sí? Pero estos elementos, y seguramente Agustina se va a referir a alguna de estas cuestiones en su presentación, no fueron, digamos, fueron objeto de varias críticas y, por ejemplo, una de ellas es cómo el órgano de solución de controversias de la OMC, en particular el órgano de apelaciones, ha interpretado algunos de estos elementos. ¿Qué es un organismo público? En esta cuestión en particular, ¿qué se considera organismo público? Hay un desacuerdo generalizado entre lo que ha interpretado el órgano de apelaciones de la OMC, que es un organismo público, que son aquellos órganos que poseen o están investidos de una autoridad gubernamental, mientras que algunos otros estados, en particular Estados Unidos, por ejemplo, no está de acuerdo con esta definición y considera que cualquier entidad que sea propiedad o que controle, digamos, que esté controlada por un gobierno de un país es un organismo público, ¿sí? Y esto, por ejemplo, ha dado lugar a cuestiones que ustedes, o varios de ustedes ya deben conocer, que son las objeciones que Estados Unidos ha mencionado con respecto a la continuidad del órgano de apelaciones, que hace que hoy el sistema de solución de controversia de la OMC esté en una situación de crisis, ¿no? Además, siguiendo un poco con este marco general,
en las normas generales de la OMC podemos encontrar tres tipos o tres grandes tipos de subsidios, ¿no? Uno de ellos son los subsidios prohibidos. Y en particular hablamos de subsidios prohibidos cuando tenemos subsidios a las exportaciones o la sustitución de importaciones. Por otro lado, tenemos subsidios que pueden ser llamados subsidios recurribles, y para justamente poder encontrar una situación en la que podemos quejarnos o establecer algún tipo de medida con respecto a estos subsidios, se tienen que dar ciertas condiciones, pero en particular tienen que causar efectos desfavorables para los intereses de otros miembros, ¿sí? Y en esta situación vamos a poder, por ejemplo, demandar la eliminación o el retiro de ese tipo de subvención, y si esto no ocurre, por ejemplo, aplicar contramedidas. Y después tenemos un grupo que hasta fines de los 90 eran un grupo importante de subsidios considerados subsidios no recurribles, pero que luego estas categorías, y vamos a hablar un poco hacia el final de mi presentación sobre esto, pero estas categorías no fueron renovadas, y esto es lo que vamos a conversar en relación en particular al tema de qué pasa con los subsidios y la sostenibilidad medioambiental. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, los subsidios no recurribles abarca solo a aquellos subsidios que son no específicos. Dentro de los grandes temas que nosotros calificamos como pendientes, pero también pueden ser calificados como controversiales, o en los que encontramos gran discusión aún hoy, encontramos el tema de subsidios agrícolas, que, como les dije, Nelson va a abarcar en detalle este tema. También la cuestión de subsidios o algunas cuestiones en particular relacionadas con subsidios industriales a los que se va a referir Agustina. Y yo voy a pasar ahora en particular a comentarles un poco sobre el tema de subsidios a la pesca, porque a raíz de la última conferencia ministerial, la 12ª conferencia ministerial de la OMC, que se llevó a cabo en junio de este año, tenemos finalmente, hubo acuerdos sobre el acuerdo sobre subvenciones a la pesca, y que estuvo en negociación durante varios años, y finalmente se pudo acordar un marco normativo sobre este tema, ¿sí? ¿Por qué hacemos especial hincapié en este acuerdo? Primero, porque es el segundo acuerdo multilateral logrado en la OMC desde su creación, ¿sí? Por lo que también representa la renovación o una cierta renovación, digamos, de confianza en el sistema multilateral de comercio, que ha sido criticado durante tanto tiempo debido a su falta de actividad y de posibilidad justamente de dentro de la mesa de negociación llegar o alcanzar acuerdos multilaterales en materias que preocupan actualmente a toda la comunidad internacional de comercio, pero no solo sobre temas comerciales per se, porque este acuerdo es el primer acuerdo en el ámbito de la OMC que se focaliza en sostenibilidad medioambiental, algo que también, sobre todo desde el marco de la sociedad civil, se le criticó mucho al sistema multilateral de comercio respecto a no abordar determinadas materias que es necesario, digamos, regular sobre la intersección entre la sostenibilidad medioambiental y el comercio internacional, ¿no? Si bien en el marco de acuerdos comerciales como el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, o algunos acuerdos que ha promovido la Unión Europea, encontramos capítulos específicos sobre comercio y desarrollo sostenible. En el marco general de la OMC, estos acuerdos no estaban presentes hasta ahora, hasta este momento, porque ahora podemos decir que tenemos un acuerdo que sí toma este tema en particular, y que además nos permite o puede ser considerado una suerte de modelo
sobre cómo abordar estas cuestiones comerciales en la intersección entre el comercio y el medio ambiente en el marco de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Entonces tiene gran relevancia. ¿Qué es lo que hace este acuerdo? ¿Qué es lo que se acordó? En particular, bueno, el acuerdo prohíbe las subvenciones a la pesca consideradas perjudiciales. Y hay dos categorías principales de prohibiciones de subvenciones. Una es aquella aplicable a los barcos pesqueros y a los operadores que se dedican a la pesca ilegal o no declarada o no reglamentada. Y otra de ellas son los subsidios que apoyan a la pesca de poblaciones sobreexplotadas. También hay algunas otras disciplinas que son subsidiarias y que se refieren a subsidios para actividades relacionadas con la pesca en aguas internacionales, lo cual no es menos importante, ¿no? Porque esto viene a cubrir una preocupación latente sobre la protección de la biodiversidad en este espacio marítimo en particular, que es el alta mar. Entonces, también es relevante que se hayan podido acordar reglas en ese sentido. Sin embargo, también es bueno señalar que hay algunas cuestiones que están pendientes de negociación, ¿no? Es importante reconocer que el acuerdo de subvenciones que se logró finalmente concluir en el marco de la conferencia ministerial es un acuerdo que es incompleto. No hubo un acuerdo aún sobre, por ejemplo, el pilar relacionado con la sobrecapacidad y la sobrepesca. Y en ese sentido, las críticas que se formularon al acuerdo señalan que entonces las reglas acordadas son incompletas. Es cierto, esta cuestión, digamos, nadie pueda discutirla porque es así, pero al mismo tiempo no se debe olvidar que las negociaciones para, digamos, ampliar el alcance de lo que regula el acuerdo a este tipo de subsidios aún continúan, y el acuerdo además brinda incentivos que van en este sentido, en el sentido de promover la negociación de reglas en esta materia. De hecho, hay una disposición en concreta que establece que si no se acuerdan reglas en esta materia dentro de 4 años, el acuerdo va a terminar automáticamente. Entonces, se espera que esto genere la presión necesaria para que los miembros puedan alcanzar un acuerdo y regular esta cuestión en un futuro medianamente cercano, ¿sí? O al menos antes de los 4 años. Esto en cuanto a un panorama general de lo que se acordó en la última conferencia ministerial respecto al acuerdo sobre subvenciones a la pesca. Si alguien tiene alguna otra consulta, quizás lo podemos abordar en la parte de preguntas. Pero ahora me gustaría pasar, dentro de lo que me queda de tiempo, al último tema, que es el tema de los subsidios y la sostenibilidad medioambiental. En este tema en particular es importante tener en cuenta que originalmente el acuerdo sobre subvenciones de la OMC prevía ciertas categorías, como les comenté antes, que después de 1999 no fueron renovadas porque expiraban en diciembre del 99 y no fueron renovadas, y entonces estas categorías ya no siguen, digamos, formando parte de lo que se consideraba subsidios no recurribles y por lo tanto subsidios permitidos en el marco de la OMC. Una de estas categorías estaba prevista en el artículo 8 que establecía la posibilidad de tomar medidas relacionadas con la asistencia para promover la adaptación de instalaciones existentes a nuevas exigencias ambientales impuestas mediante leyes o reglamentos que supongan mayores obligaciones a una mayor carga financiera para las empresas. ¿Por qué me interesa focalizarme en esta en particular? Hay otras, además de esta, que tampoco fueron renovadas, como medidas relacionadas con la protección, con la promoción, del desarrollo y la investigación, que también puede ser relevante, pero este en particular es relevante en cuanto a que
algunos estados han sugerido y han además abogado por la modificación del sistema multilateral del comercio para volver a permitir este tipo, subsidios relacionados con este tipo de medidas, por considerarlo una suerte de herramienta ausente para políticas relacionadas con la mitigación del cambio climático, que, como sabemos, es muy relevante cuando estamos hablando de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y todos los compromisos en el marco de Naciones Unidas y del Acuerdo de París que se han negociado en ese sentido. Entonces, el tema de volver a tener la posibilidad de aplicar subsidios a este tipo de medidas ha sido propuesto, digamos, a lo largo del tiempo en distintas oportunidades por algunos miembros de la organización. Pero la cuestión que, digamos, hace a llevarnos a cuestionar un poco este tema, cuán necesario es o no, es, por un lado, el problema de que sean políticas proteccionistas que pueden ser disfrazadas o abarcadas dentro del paraguas de políticas medioambientales, pero que tengan un tinte claramente proteccionista. Pero también está la cuestión de la posible afectación a los países en desarrollo, ¿no? Entonces, algunos estados miembros de la OMC temen justamente que si hay demasiada libertad para otorgar subsidios que estén destinados a promover la lucha contra el cambio climático, estos países luego podrían terminar en una posición de desventaja, porque justamente si promovemos determinadas industrias que van a atender a desarrollo de nuevas tecnologías que luego van a ser producto de exportación, hay una suerte de desnivelación del campo de juego y esto causa preocupación también entre los países en desarrollo cuando se debate sobre la posibilidad de modificar las reglas de la OMC en este sentido, ¿no? A quienes estén interesados en este tema en particular, los quiero invitar desde ya en el marco del foro público de la OMC, junto a algunos colegas del Council of Foreign Affairs, la Universidad de Torino y el World Trade Institute. Vamos a organizar un panel específico sobre este tema, con lo cual están todos invitados a poder sumarse para tener una discusión aún más profunda sobre esta cuestión. Hasta acá ha sido mi presentación. Encantada de tomar preguntas en el caso de que haya sobre estos temas y le paso la palabra a Agustina. Muchas gracias. El sistema multilateral de comercio y los subsidios industriales, entonces, como comentaba Belén en su exposición, en principio, bueno, lamento que no me hayan escuchado las primeras partes, pero le agradecía mucho a Belén porque fue una gran exposición y muy clara sobre un marco general sobre estos temas. El sistema multilateral de comercio tiene en el acuerdo de subsidios y medidas compensatorias una definición limitada a lo que se refiere a los subsidios, ¿sí? Entonces, como bien dijo Belén, para la OMC, en específico para las reglas en comercio de bienes y subsidios relacionados a los comercios de bienes, un subsidio es una contribución financiera efectuada por un gobierno o cualquier organismo público dentro del territorio de un miembro y que otorga un beneficio, pero además que es específico para una empresa, una rama de producción o una región específica. ¿Qué quiere decir esto? Que las reglas de subsidios que existen en OMC en principio están limitadas a una definición que es bastante cerrada de lo que es un subsidio. Entonces, ¿pueden existir subsidios por fuera de esta definición? Por supuesto que pueden. De hecho, en abril de este año se publicó un informe muy interesante sobre el tema de subsidios realizado por el FMI, la OCDE, el Banco Mundial y la OMC, donde ellos proponen como marco teórico hablar de subsidios como transferencia directa o indirecta del gobierno a una entidad
que no es correspondida, es decir, que no tiene una contribución equivalente a cambio, y creo que esto es un poco, delimita un poco dónde está el juego en lo que específicamente hace a subsidios industriales y los problemas que ven muchos países hoy con la existencia de estos subsidios. Cuando nos referimos a subsidios industriales específicamente, no estamos hablando de subsidios en el sentido estricto de la OMC, sino estamos hablando a subsidios y políticas y prácticas de los gobiernos que aplican en términos generales a todo el mercado y no solamente a sectores específicos y no se correlatan con este requisito de especificidad que te pide el OMC para entrar a jugar dentro de las reglas. La crítica respecto al régimen de subsidio se suscitó un poco después del ingreso de China al OMC en el año 2001, donde el ingreso llegó con un espíritu de que China se iba a adaptar a lo que ciertos estados reconocen como prácticas de economía de mercado. China posee una economía esencialmente intervenida, donde hay una diferencia estructural en cómo operan las fuerzas de mercado dentro de dicho país, y obviamente no es el único, hay otros también, y donde hay una intervención estatal que se da a través de la existencia de empresas del Estado. Acá lo van a ver con su término en inglés, que es SOEs, para fines prácticos, pero sepan que cada vez que hablamos de una SOE, estamos hablando de una empresa del Estado, que pueden o no considerarse como organismos públicos según definió el órgano de apelación, ¿sí? Como Belén bien explicó, el órgano de apelación dijo, bueno, para que haya un subsidio tiene que estar dado o por un ente estatal, ya sea a nivel nacional o subnacional, o por un organismo público. Y el organismo público, según lo entendió en una decisión muy controvertida del órgano de apelación y se mantuvo, es aquel ente, esa empresa que está investida por el Estado de prerrogativas y poderes estatales. Entonces, si bien las empresas del Estado pueden tener dicha investidura, pueden no tenerlo, ¿sí? Entonces, hay una crítica que da que no solamente los organismos públicos, entendidos como tales por la interpretación que ha hecho el órgano de apelación, son los únicos que se involucran en el entramado estatal. También existen otras empresas del Estado que quizás no cumplen con dicha definición. Y, como bien decíamos antes, hay una injerencia general en el mercado. No se cumple con el requisito de especificidad, pero eso no hace o no obsta a que se generen distorsiones en el entramado productivo y que esto se reflejen en eventualmente en la exportación de esos productos a terceros mercados. Y uno de los grandes problemas de estos subsidios industriales es que crean exceso de capacidad, lo que se conoce como exceso de capacidad, que es que hay mayor capacidad de producción de la que el mercado requiere, debido a que hay industrias que determinados estados consideran como clave, como pueden ser las de acero y de aluminio, que son tan esenciales para la estructura del Estado en sí, que se sostienen total o parcialmente a través de intervenciones estatales, y esto genera un efecto derrame o spillover en el comercio internacional y impacta negativamente en lo que ciertos estados reconocen como economías de mercado, donde los precios y los costos en dichas industrias responden a otros parámetros, ¿sí? Entonces, bueno, un poco ese es el marco de lo que hablan los estados cuando hablan de subsidios industriales, que son subvenciones que no técnicamente se enmarcan dentro de lo que la OMC hoy entiende como subvención a los efectos de aplicación del acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias. Y ahí se hablen como, diría, tres marcos que vemos acá en esta slide, ¿no? Por un lado están las propuestas de reforma OMC,
como bien comentó Belén en su explicación, hoy la OMC está pasando por un momento de crisis y de oportunidad. Los miembros de la OMC se han planteado que hay una necesidad de ayornar las reglas y de reformar cuestiones de forma y de fondo. Entre ellos hay propuestas muy relacionadas con el régimen de subsidios. Y por otra avenida, también vemos ahí abajo, lo que se conoce como normas OMC+, o WTO+, que son acuerdos, ya sean de libre comercio, ya sean regionales, bilaterales, multilaterales, donde se incluyen disciplinas que van más allá de las normas que están reconocidas en el acuerdo OMC. Entonces, en lo que son propuestas de reforma dentro de la OMC per se, vemos básicamente dos grandes bloques, ¿sí? Y como pueden ver en los cuadros, claramente muestran esta tensión norte-sur geopolítico, países en desarrollo y países desarrollados, como lo quieran ver, donde tenemos por un lado propuestas de países como la Unión Europea, Japón, Estados Unidos y Canadá, donde piden que se requieren disciplinas específicamente sobre subsidios industriales y sobre los efectos distorsivos en el mercado de las empresas del Estado. Y esto está básicamente enfocado a que, primero, obviamente, las normas como tales no abarcan este tipo de subsidios, pero además no es que solamente no lo abarcan, sino que los remedios que dan este tipo, las normas OMC que tenemos hoy en día, no son suficientes, son muy específicos y no son suficientes para prevenir la creación de exceso de capacidad o para paliar los efectos a nivel general que tiene el exceso de capacidad y el spillover o la entrada masiva de estos productos en lo que yo entiendo que son condiciones desleales en los terceros mercados. Y después tenemos, por otro lado, de la vereda de enfrente, a India y China, donde que se ponen desde la parte de países en vías de desarrollo, donde dicen, ok, necesitamos reformar, estamos todos de acuerdo que el régimen de subsidios como está hoy necesita una reforma y necesita actualizarse, y si vamos a hablar de esa reforma, hablemos también de los subsidios no recurribles que mencionaba Belén, que existieron en su momento, que no se renovaron y que son necesarios. Hay cuestiones hoy que requieren que los estados puedan tomar decisiones y establecer subsidios respondiendo a cuestiones de medio ambiente, respondiendo a cuestiones de seguridad estatal relativo con las crisis sanitarias como lo que pasó con el COVID-19, que hoy no se encuentran disponibles, ¿no? Y un poco de la crítica que viene por parte de los países en desarrollo, que tiene que ver con que los países desarrollados se desarrollaron utilizando estos regímenes y no les están permitiendo a los países en desarrollo hacer lo mismo. Eso por un lado es lo que estamos viendo en la mesa de técnicamente de negociación. Las negociaciones fuertes se están lanzando ahora, pero bueno, es las posturas que están haciendo públicas estos estados. Y por el otro, tenemos tratados de libre comercio con normas que expanden la definición de organismo público entre sí para cubrir a empresas del Estado, también crean nuevas reglas de subsidios donde hablan de subvenciones a empresas insolventes que no necesariamente entrarían dentro de la definición de subsidios de la OMC, y además amplían la categoría de subsidios prohibidos. Esto lo vimos un poco a grandes rasgos, pero para darles un pequeño marco, entre los subsidios, la diferencia entre subsidios prohibidos y subsidios recurribles en la OMC es que los subsidios prohibidos ya al entrar dentro de esa categoría se consideran específicos y los recurribles hay que acreditar esa especificidad. Bueno, un poco esto lo amplían para poder generar
mayores herramientas para sus partes, ¿sí? O para sus miembros. Eso, en cuanto a lo que hay en propuesta de reforma, claramente ejemplos, CTPPP, el Acuerdo Transpacífico, y el TEMEC son grandes ejemplos de estas normas WTO más en términos de régimen de subsidios y de abarcar empresas del Estado y obligaciones sustantivas de transparencia, que es el punto que vamos a ver ahora, que hay otro issue pendiente en la OMC, y esto es algo que lo han levantado varios miembros de la OMC, que es el tema de falta de transparencia, ¿sí? Hay un reconocimiento que los estados, miembros de la OMC, no cumplen de manera eficiente y correcta con la notificación de sus subsidios. Esto se puede deber a múltiples consideraciones internas de los estados, pero no hay ninguna sanción por no cumplir con esta obligación de manera acabada, lo cual ha llevado a la falta de conocimiento real de los subsidios vigentes en los distintos miembros de la OMC. Existen ciertas propuestas mayoritariamente presentadas nuevamente por países desarrollados y muy empujado por la iniciativa trilateral entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, de mejorar la capacidad de la OMC para supervisar las actividades de estos miembros, crear sanciones para alentar a los miembros a cumplir con los requisitos de notificación, a la vez de sanciones y como tratamiento especial y diferenciado para los países en vías de desarrollo, es proveerle asistencia técnica para aquellos que carezcan de capacidad para realizar notificaciones adecuadas, y además proponen crear un mecanismo que aliente a otros miembros a realizar contranotificaciones. ¿Y qué son estas contranotificaciones? Es que cuando un miembro de la OMC tenga conocimiento de un subsidio en otro miembro de la OMC y este miembro de la OMC no cumpla con su requisito y su obligación de notificación del mismo, lo que puede hacer es notificarlo y que se invierta la carga de la prueba para que el miembro de la OMC que en teoría tiene o ha impuesto dicho subsidio justifique por qué no estaba la obligación de notificarlo. Entonces, un poco lo que se estaba proponiendo respecto a falta de transparencia. Obviamente, muchos países en desarrollo salieron en contra de dicha propuesta, diciendo que en realidad lo que se necesitaba eran más flexibilidades y no un régimen sancionatorio donde se pone de vuelta a los países en vías de desarrollo en condiciones de desventaja respecto de los países desarrollados. Y finalmente vamos a hablar un poco de este paper o este reporte que mencioné al principio de mi presentación, que los invito a todos a leerlo si gustan, sobre subsidios, comercio y cooperación internacional. Es un reporte con observaciones y con propuestas realizado en conjunto por el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la OMC y el Banco Mundial. Y básicamente yo quería hablar de determinadas cuestiones que quedaron claros, es que sin reglas claras, efectivas y balanceadas, no se puede operar de manera correcta en el comercio internacional. Es necesario que se desarrollen nuevas reglas y que sea en un contexto más amplio y de cooperación en subsidio. Es muy interesante cómo ellos mencionan cómo se pueden utilizar los foros que ya existen para generar mayor transparencia y el impacto que puede tener la transparencia, tanto en reconocer cuáles son los errores o los riesgos y las oportunidades
del ámbito de subsidio, cuáles son las mejores reglas y generar un comercio más abierto y predecible. Y con eso termino mi presentación y muchas gracias a todos. Bueno, gracias Agustina, gracias Belén. Ahora es mi turno de hacer presentación. Les voy a compartir entonces mi pantalla. Les voy a pedir que me señalen si están viendo la misma. Entiendo yo que sí. Sí. Bueno, perfecto. Para los que no me conocen entonces, como presentaron hoy, soy Nelson Illescas, yo soy director de la Fundación INAI, que es Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales, y bueno, la idea de la presentación de hoy entonces es abordar un poco la temática de lo que son los subsidios en el sector agropecuario, y lo que he llamado una agenda inconclusa porque, como ya han adelantado tanto Belén como Agustina previamente, es un tema que todavía no termina de cerrarse y sobre el cual hay mucha discusión, y vemos que hacia adelante no hay reglas demasiado claras de cómo continuar y cómo seguir. La idea de hoy es presentarle un poco cuál ha sido el tratamiento, tanto en OMC como en distintos foros internacionales de esta temática, y dejarles al final algunas consideraciones sobre qué entendemos sobre el tema. OMC fue un gran adelanto respecto al GATT. Por primera vez se incluye a la agricultura dentro de los temas, o sea, se incluye fuertemente la agricultura, se incluye todo lo que es la regulación en el acuerdo sobre agricultura, en los famosos 3 pilares de acceso al mercado, competencia de las exportaciones y ayuda interna. Estos 2 últimos son los que regulan lo relativo a subsidios. A las exportaciones el primero y a la producción el segundo. Pero la idea de la OMC no fue solo consolidar lo que se había logrado hasta ese momento, sino seguir trabajando en reducciones progresivas de los subsidios. Había un entendimiento y un consenso que los subsidios generaban una distorsión en el mercado internacional. Entonces, la idea era, una vez firmada y puesta en marcha la organización, seguir negociando a través de distintas rondas reducciones para los 3 pilares. En lo relativo a subsidios a la Expo y subsidios a la producción, en lo que fue la ronda de Doha, esta ronda lanzada allá por el año 2001, se establecía una reducción progresiva con miras a su eliminación en ambos tipos de medidas, tanto subsidios a la exportación como medidas de ayuda interna o subsidios a la producción. Esto tuvo un punto destacable, un cierre destacable, como mencionó Belén hoy más temprano, en lo que fue la decisión de Nairobi, que fue un acuerdo multilateral, en realidad fue un acuerdo a medias, por así decirlo. O sea, si bien estableció una prohibición de aplicación de subsidios a la exportación para productos agropecuarios, dejó en manos de los países y regiones que podían aplicar este tipo de medidas la facultad de aplicarlo. ¿Cómo es esto? Básicamente los países tenían que modificar sus listas de compromisos, o sea, aquellos países que tenían la posibilidad de aplicar subsidios debían presentar una nueva lista de compromisos con el número 0 en su nivel de subvenciones para cumplir con este compromiso de prohibición de subvenciones a las exportaciones. Ahora, esto ya fue llevado adelante por países como Australia, regiones como la Unión Europea. Algunos otros países tienen un plazo extra, sobre todo los países en desarrollo, y han señalado que no están utilizando este tipo de medidas, y otros grandes productores y también grandes exportadores a nivel global, como Estados Unidos, todavía no han modificado su lista de compromisos, es decir, todavía tienen dentro de sus posibilidades legales la aplicación de este tipo de medidas, aunque se espera que en los próximos años terminen de cerrar este ciclo que inició con la decisión de Nairobi en el año 2015. ¿Qué nos deja la ministerial, la doceada ministerial? Bueno, básicamente un descontento, un disconformismo por parte de los países productores agrícolas y que no utilizan medidas de apoyo a la producción, sobre todo los países latinoamericanos, también podemos sumar a Australia, Nueva Zelanda, donde se reconoce que no hubo progresos en las reducciones de los niveles de ayuda ni en la potencial eliminación de este tipo de ayuda distorsiva a el sector agropecuario.
Ahora, ¿qué está pasando en el resto de los foros internacionales? ¿Cómo esta temática ha sido tratada? ¿Cómo ha sido regulada? En los ODS, dentro de los 17, en el específico número 2 sobre hambre cero, hay una mención sobre eliminación o corrección más bien de todas las medidas causantes de distorsión en los mercados. Y ahí hay una mención específica a lo que son subsidios a las exportaciones, pero no una mención a subsidios a la producción, aunque podrían considerarse englobadas dentro de esto, ya que hay una remisión a lo que es la ronda Doha para el desarrollo, que como les mencioné, sí considera los subsidios a la producción. Me tomé el trabajo de analizar las declaraciones presidenciales del G20 desde el año 2008, y en ninguna de ellas hay una mención específica a subsidios al agro. Es un no tema para el G20 esta cuestión. Sí hay algunas menciones en las declaraciones ministeriales de los ministros de Agricultura, pero muy livianas, y tienen que ver más que nada con esta idea de un sistema multilateral abierto, predecible, basado en reglas y transparente, un poco como Agustina mencionaba en la anterior presentación. Es decir, para el G20, subsidios al agro, e incluso presté especial atención a la declaración del G20 de cuando tuvo la presidencia argentina, este tema no fue incluido. Y es un tema muy relevante, sobre todo si tenemos en cuenta los últimos informes, sobre todo el de la OCDE, en el que señala que respecto de 2018-2020, las medidas de apoyo a la agricultura, que tienen que ver sobre todo con subsidios agrícolas, aunque también está considerado lo que es apoyo en frontera, han aumentado un 13% respecto de 2018-2020 para el periodo 2019-2021. O sea, ya estamos por encima de los 800.000 millones de dólares de apoyo a la agricultura en los países relevados por la OCDE, es decir, los miembros de la OCDE y otros países productores relevantes a nivel internacional, dentro de los cuales se encuentra nuestro país. En este gráfico vemos esta evolución de los subsidios, cómo pegan un salto después de lo que es el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y la pandemia. O sea, son dos factores que contribuyeron a que este tipo de medidas aceleren después de un periodo en el cual venían lentamente reduciendo su participación. Y también lo que vemos es un cambio en la composición de los países que subsidian al agro. Cuando uno miraba quiénes eran los históricos subsidiadores del agro, siempre era muy sencillo señalar a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Hoy por hoy eso ha cambiado. Hoy por hoy los países en desarrollo, con China a la cabeza, pero no el único, son los países y regiones que subsidian en mayor medida al sector agrícola. Un poco lo vemos en este gráfico, que es el PCE, que es el estimado de apoyo al productor, que siempre nos gusta mostrar como una comparación bastante relevante, y ahí vemos que en general los países desarrollados han disminuido sus niveles de apoyo a la agricultura respecto del periodo 2000-2002, mientras que los países en desarrollo, por el contrario, lo han aumentado. Y esto tiene que ver más que nada con lo que mencionaba de China, Filipinas, Indonesia incluso, o otras regiones. Entonces, se ha ampliado el foco de países que subsidian al agro, y esto lo debemos tener más que presente. Y un movimiento que se ha empezado a dar en los últimos años, sobre todo con el impulso de la temática relativa a sistemas alimentarios, es el concepto de realocación o reutilización o repurposing de los subsidios al agro. O sea, entendiendo que los subsidios tienen efectos nocivos o perniciosos con el ambiente, se propone una realocación de los mismos de la actividad agrícola, como actualmente la conocemos, hacia una actividad más sostenible o más vinculada con el medio ambiente. Y acá hay un cambio que para mí es fundamental, y es un cambio en los conceptos o en el wording que se utiliza en las negociaciones. Ya no hablamos tanto de reducir o eliminar, sino que empezamos a hablar de realocar. O sea, este es un cambio de concepto que, impulsado por la FAO y otros organismos internacionales, debemos tener más que presente. Y una última mención sobre lo que son los acuerdos comerciales regionales.
Bien Agustina mencionaba que sobre subsidios industriales hay una tendencia a una regulación en estas medidas de OMC Plus. Distinto es el caso de lo que son subsidios al agro. Muchos ACRs lo que hacen es remitir a normativa de OMC, otros directamente o no lo mencionan o dicen que la discusión tiene que darse en el ámbito multilateral. Es decir, no se ve a los acuerdos o este tipo de acuerdos como el ámbito para reducir los subsidios agrícolas, ya que sería muy complejo de llevar adelante, y todos remiten a la OMC, sin una solución de cómo la OMC podría dar respuestas en un momento en el cual tenemos las negociaciones paralizadas en el ámbito agrícola particularmente, y un órgano de solución de diferencias virtualmente paralizado. Entonces, un poco para ir cerrando esta presentación, algunas consideraciones finales. OMC, como les decía recién, no ha logrado avances significativos en materia de subsidios, más allá de la mención a los subsidios a la exportación, después de la decisión de Nairobi. La paralización del OECD, ayer tuvimos una noticia bastante relevante que fue el Tribunal Ad Hoc Arbitral, en reemplazo del órgano de apelación, emitió su primer fallo. Esto da una pequeña luz de esperanza a que empiece a funcionar, aunque sea un poco más el OECD, pero todavía está lejos del ritmo que tenía previo a su paralización. Debemos, en cierta medida, trabajar para que esta temática sea incluida en el G20. La agenda agro en el G20 es muy importante, pero la agenda de subsidios al agro no está presente. Los acuerdos comerciales regionales no mencionan esta cuestión, no lo consideran, y tenemos que tener muchísimo cuidado con esta idea de negociar una reducción o eliminación a negociar lo que es la realocación de los subsidios. O sea, se abandona en cierta medida una bandera histórica de los países productores, tanto del norte como del sur, en su momento agrupados en lo que era el grupo Cairns. Y mientras tanto, con lo que son los conflictos comerciales, los conflictos bélicos y la pandemia, han llevado a un aumento más que relevante de lo que son los subsidios agropecuarios, lo que lleva a que este tema todavía deba ser considerado en la agenda internacional multilateral. Bueno, con esto coincido, finalizo. Muchísimas gracias y quedo abierto entonces a las preguntas que pueda haber. Bueno, Marcelo, habíamos pensado que las preguntas venían por el chat, pero bueno, a ver si te podemos habilitar el micrófono. Un segundo. Si querés lo mando por el chat, Nelson. Dale, no, dale, Marcelo. ¿No? Bueno, en primer lugar, felicitarlos por las 3 exposiciones porque han sido muy claras cada uno en su sector. En segundo lugar, yo quería retomar un poco el tema de el funcionamiento del órgano de solución de diferencias y ver qué ideas tienen ustedes respecto de la posibilidad de que se pueda recuperar este organismo, porque ahí hay un tema que no sé si a lo mejor podemos ahondar un poquito en eso. Estados Unidos dejó de nominar sus representantes, con lo cual en este momento no hay quórum, y el quórum en buena medida tiene que ver también con una actitud europea de pretender violar una idea original de los norteamericanos, que no funcionara el esquema de que algo que se decidió para un caso tiene que ser aplicado en todos los casos, es decir, lo que los abogados, y ustedes son todos abogados, conocen mejor como, digamos, las reglas precedentes o las decisiones precedentes. Pueden, no sé quién de ustedes puede comentar un poco más esto, porque sin órgano de solución de diferencias va a ser muy difícil resolver los problemas
de subsidios, ¿no? Belén, Agustina. Ahí, Sí, Agus, ¿te parece comenzar vos o el complemento o como empiezo? yo un poco, igual después Belén cualquier cosa complementa, sí es importante destacar que en la ministerial de junio sí se acordó trabajar sobre el tema no en sí de designación de miembros del órgano de apelación, sino de tener un mecanismo de apelación para el 2024. Entonces sí está en agenda de los miembros de la OMC tratar este tema, que es un tema estructural y es muy importante, por un lado, y por el otro lado, en particular, también quería destacar que si bien formalmente no hay instancia de apelación, hay herramientas dentro de la OMC para apelar y dar más certidumbre jurídica. Hay determinados estados, Argentina no lo es, pero hay determinados estados que son partes de un acuerdo conocidos como MPIA, que establecen una lista de árbitros para llevar sus controversias, y esta semana salió la primera apelación que se sometió por fuera del MPIA, pero a un arbitraje especial en una disputa entre Turquía y la UE. Así que si bien es un tema muy importante y que hace a la institucionalidad misma del OMC y a la certidumbre sobre estas reglas, hay alternativas vigentes y los estados están trabajando sobre eso. Y quizás como para agregar un poco más a lo que mencionaba Agustina, como bien comentabas, Marcelo, el tema de la no renovación de las nominaciones para el órgano de apelación es un tema que tiene, digamos, va acompañado de diversas cuestiones. Muchas de ellas tienen que ver con la cuestión de subsidios, por eso las fuimos mencionando a lo largo de las presentaciones, algunos temas en particular que dan lugar al descontento de los miembros, de las economías miembros de la OMC, como puede ser el tema que mencionó Agustina y que un poco también mencioné yo sobre que se considera un organismo público en el marco de las cuestiones que hacen a los subsidios brindados principalmente por China a sus empresas del Estado. Entonces, pero además de estas cuestiones hay otras cuestiones que Estados Unidos principalmente siempre trae a la mesa cuando se trata de renovar o no el mandato de los miembros del órgano de apelaciones, que hacen a cuestiones que tienen que ver más que nada con, yo diría que la más importante de todas es un tema que hace a la discrecionalidad que Estados Unidos sostiene que los miembros del órgano de apelaciones del OMC han tenido a lo largo de la historia a la hora de definir determinadas cuestiones y de interpretar las normas acordadas en el marco de los acuerdos de la OMC, que según la visión estricta del USTR y del Departamento de Comercio de Estados Unidos, va más allá de lo que Estados Unidos había acordado en el marco de las negociaciones de Uruguay cuando se, digamos, acordó el nuevo Acuerdo General de Aranceles del 94, ¿no? Y posteriormente también los acuerdos conexos. Lo que sí me parece relevante agregar algo más de lo que dijo Agustina, el tema del mecanismo de apelación en la referencia que se hizo en la declaración de la ministerial, es interesante ver que si bien hay una referencia a tener un mecanismo de apelación o que sería ideal tener un mecanismo de apelación, eso no necesariamente implica que vamos a volver a tener un órgano de apelaciones como el que conocíamos. Y también está atada la cuestión a la reforma general del sistema de solución de controversias de la OMC. Con lo cual ahí, digamos,
a veces lo que no está escrito, ¿no?, dice más de lo que está escrito. Podemos interpretar que hay una cuestión de, si bien se quiere retomar el tema y la discusión de qué pasa con el órgano de solución de controversias del OMC, indudablemente va a estar atado a una reforma general del sistema que abarque otras cuestiones y no solo al órgano de apelaciones, sino al sistema general de solución de controversias, y después también a una modificación específica del órgano de apelaciones como lo conocemos. Gracias. Espero que sea un poco claro la respuesta que dimos entre las dos. Bueno, yo voy a tomar un par de preguntas que hay sobre subsidios agrícolas. Voy a tratar de contestar ahí 2 o 3. Las voy a ir contestando más o menos en línea. El gráfico que mostraba sobre el apoyo negativo de Argentina, el PCE, es una medición que hace la UDE sobre lo que son las transferencias de gobiernos y consumidores hacia el sector agrícola, medido en lo que es el ingreso del agricultor. En el caso de Argentina es negativo porque las transferencias son al contrario, sino son de los productores hacia el gobierno y hacia los consumidores, y esto tiene que ver en gran medida por el esquema de derechos y restricciones a las exportaciones que aplica Argentina, mientras que los otros países con medidas en frontera o subsidios o ayudas directas tienen estos montos positivos. Eso en primer lugar. Después, ¿por qué no están los subsidios al agro dentro de las negociaciones? Entiendo yo que son de los acuerdos comerciales regionales. Es muy complejo, muy costoso de implementar. Imaginen esto, que en un acuerdo bilateral se tiene que identificar cuáles serían los productos que están siendo subsidiados para el mercado de destino y sobre esos proceder a su eliminación. O sea, en general los subsidios cuando van al agro no discriminan por destino hacia dónde van a ir exportados, por ende esto lo complejiza mucho. Por eso es que se remite a lo que es la negociación multilateral, más concretamente en lo que es la OMC, donde todos los beneficios que se logran en la negociación aplica para todos los participantes de la organización. Y por último, me preguntaban sobre algún ejemplo de realocación. El tema de realocación tiene que ver con subsidios hacia actividades que contemplen lo que son buenas prácticas agrícolas y ambientales, o algunas de lo que son subsidios relacionados con acciones de mitigación a lo que es el cambio climático. Lo que nosotros interpretamos es que este tipo de medidas es una nueva justificación para seguir subsidiando, sobre todo proveniente de algunos países desarrollados, y no llevar adelante compromisos de reducción que nosotros consideramos son los que tienen que avanzar, porque todo tipo de subsidio agrícola, en mayor o en menor medida, es distorsivo para el comercio internacional. Creo que no queda ninguna otra pregunta. Si así fuere, queremos agradecer en nombre de la Bolsa de Cereales, la Fundación INAI y también FASIA por la atención prestada, y bueno, quedamos a disposición a futuro para cualquier duda o consulta en nuestro mail, y van a poder ver esta presentación en la web del Departamento de Capacitación. Muchas gracias y que tengan un buen día. Adiós.